José Andrés. Sí, ¿se me escucha ahí? Perfecto, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bien. Bueno, gracias por el putapí inicial que hizo el compañero. Parcialmente voy a disentir un poco de lo que dijo mi antecedente en varias cuestiones. Primera cuestión, digo, saludo que estemos en un contexto de podamos discutir esto. Como bien se decía antes, hace casi 2 años estábamos tratando de sostener los derechos que ya teníamos y ahora, más allá del contexto de pandemia, la idea es avanzar en derechos. Para avanzar en derechos, obviamente, tenemos que organizarnos, y para avanzar en derechos de los trabajadores, tenemos que organizarnos como trabajadores. Un requisito sine qua non. ¿No? Podemos tener todas las legislaturas a nuestro favor, pero si no tenemos a la clase obrera organizada como tal, de nada van a servir las cosas que ahí se discutan. En ese sentido, entendíamos desde ATE y la CTA el año pasado que era apurado largar el proyecto de ley que terminó saliendo, dado que, por un lado, entendíamos que la pandemia aún tenía para rato y que no había una explicación de ir hacia algo un poco más detallado, un poco más profundo. Más allá de este comentario, está bueno tener un marco legislativo en el cual podamos actuar, pero recordemos que ese marco rige para aquellos nuevos contratos que surgieran 90 días después de levantado el ASPO. Y ahora estamos de nuevo en un contexto de ASPI, pero bueno, no rige para un montón de trabajo que ya existía. Para ahorrarme unas cuantas palabras, voy a compartir un documento que sacamos nosotros en ATE y que tiene bastante de los posicionamientos que hacia adentro del gremio y hacia adentro de la CTA autónoma en su momento estuvimos debatiendo. Y me voy a centrar un poco en lo principal. Digo, la primera cuestión que voy a disentir con el compañero es que el teletrabajo no es trabajo a domicilio. De hecho, la propia ley contempla la posibilidad de realizar total o parcialmente trabajo fuera del lugar definido como lugar de trabajo, no solo el domicilio. Y de hecho ya esto existe. Digo, yo soy trabajador del CONICET, esto es, en el Estado uno tiene modalidades de tipo administrativas, modalidades de tipo productivas, modalidades de tipo operativas, ¿sí? En mi caso sería más de tipo operativo. Ahora bien, para que se den una idea, yo ya hace años, para manejar los equipos del laboratorio en el cual yo estoy, utilizo mi celular mientras estoy en una marcha. Desde mi celular estoy operando equipos acá en La Plata, en el laboratorio de física. Eso es trabajo remoto. Eso es trabajo a distancia. ¿Sí? Y eso es lo que hoy está dominando el mercado laboral, producto de la pandemia, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. El teletrabajo es aquel específicamente que al momento de establecerse una relación laboral, se acuerda que se va a realizar por medio de la tecnología de información y la computación a distancia, en un lugar que puede ser un lugar ya previamente aclarado, como puede ser el domicilio del empleador, o que puede darse en cualquier lugar en forma remota, con una determinada característica y con unas determinadas condiciones de accesibilidad a aquello que uno quiere operar, aquel lugar donde quiere hacer una transformación. Esto es muy común hoy ya, desde hace años,
en todo lo que es la programación, en todo lo que es el diseño de páginas web, en todo lo que es Internet. No hay un lugar físico. Por eso se habla de la nube. No hay un punto en donde uno realice el trabajo. Sí hay un lugar desde donde uno hace el trabajo, que obviamente es donde tiene la computadora o donde tiene los digitalizadores o lo que haga falta. Entonces es bastante más complejo la cuestión del teletrabajo, no es solamente la cuestión del domicilio, y no solamente tampoco es la forma en que uno realiza. De hecho, si nos vamos, aunque no hablábamos de teletrabajo, los viejos señaleros del ferrocarril hacían operaciones a distancia cuando activaban determinadas señales para que las distintas locomotoras pudieran o no arribar a la estación o en puerto, ¿sí? Eso ya era un principio de trabajo a distancia, obviamente. Trabajo mediado por engranajes, un trabajo mediado por cables. Hoy el trabajo está siendo mediado por datos. El trabajo está siendo mediado por cuestiones que no tienen un sustento físico más allá de campos electromagnéticos. Entonces ahí hay una diferencia fundamental y eso nos permite también trabajar a velocidades mucho más rápidas y además con distancias muchísimo más lejanas que si uno tuviera que tirar de una cuerda o de un cable. Ahora, más allá de esta descripción general, para que nos vayamos haciendo una idea de la complejidad que puede llegar a tener hoy y mañana todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto y el teletrabajo, ¿qué es lo que está pasando hoy? Y ahí sí, donde por ahí es muy fuerte, en el ámbito público, en el ámbito estatal. Producto de la pandemia, producto de una decisión política de cuidar a la gente por encima de cuidar a la economía, principal disputa de sentido que tenemos hoy con toda la derecha. Acá hay una cuestión de sanidad que está por encima de la economía. Sin embargo, eso no implica que no laburemos. Se tomó la decisión de que la mayor parte de los trabajadores del Estado y también en el ámbito privado, en donde fuera posible, se permanecieran en sus domicilios. Quienes pudieran realizar algún tipo de tarea, las hicieran desde los domicilios. Y obviamente la mayor parte de las tareas que se pueden hacer desde domicilio son aquellas que se puedan hacer en forma remota. No son las únicas. Hay tareas que se están haciendo en domicilio, producto de que hay compañeros que se han llevado las herramientas de trabajo al domicilio, con todo lo que eso implica. Y que tenemos que también considerar las condiciones de trabajo de esos compañeros que están haciendo probablemente un trabajo manual, pero en condiciones hogareñas. O sea, no en condiciones de seguridad como debería darse. Pero limitémonos a aquellos que sí están pudiendo hacer algún tipo de teletrabajo. Muy bien, esta ley, de la cual surgió a mediados del año pasado, no es aplicable al Estado Nacional. Primero, nosotros, la mayoría, no somos ley de contrato de trabajo, salvo una pequeña minoría. La mayoría estábamos bajo algún tipo de convenio colectivo de trabajo. O, como en Provincia de Buenos Aires, bajo la 10430 u otras leyes que tengan que ver con el personal sanitario, leyes específicas. En el Estado Nacional, para que se den una idea, hay un convenio colectivo marco general, el 214, y de él se desprenden alrededor de 50 convenios colectivos más, sectoriales, vinculados a las especificidades de cada organismo o de cada sector. Y hay, como en el caso del PAMI, del ANSES, de la AFIP, compañeros que tienen convenio colectivo propio, pero enmarcados en la ley de contrato de trabajo. O sea que desde un punto de vista legal, es bastante complejo. Sin embargo, el hecho de tener un convenio colectivo de trabajo nos ha posibilitado ir avanzando en resguardar las condiciones de trabajo de los dos y las compañeras en el Estado Nacional y en muchos casos también en los estados provinciales y municipales, producto de esto, de la organización y de la discusión en los ámbitos paritarios. Eso es
Eso, compañeros, es fundamental, porque eso además, sepamos que una ley hay que discutirla, esta ley dentro de todo salió rápidamente, pero una ley normal tarda 1 o 2 años en salir si no hay una decisión política o si no hay una mayoría en las dos cámaras que la empuje. En cambio, si hay una decisión de la clase obrera organizada en un ámbito paritario, podemos mejorar las condiciones de trabajo cuando ocurren, por ejemplo, estos fenómenos como la pandemia. Y en ese sentido, en el Estado Nacional, logramos tener en algunos ámbitos mejora o reconocimiento del trabajo remoto o el trabajo domiciliario mucho antes de que tuviera la ley. Logramos hablar sobre el derecho a la desconexión en ámbitos paritarios, logramos hablar de la limitación a las reuniones virtuales en su horario y en la cantidad de reuniones que uno puede tener en un mismo día. Compañeros, si hoy quisiéramos estar 4 horas charlando, la mayoría se termina levantando y yéndose porque le empieza a doler la cabeza. Imagínense una persona que tiene que pasar, por decirlo, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, de reunión en reunión. Queda quemado, lisa y llanamente quemado. Entonces, logramos avanzar a decir, bueno, las reuniones no tienen que durar más de 2 horas y tiene que haber un descanso entre reunión y reunión. No puede ser que a una persona, por ejemplo, un coordinador de algún tipo de reunión, le obliguen a saltar de una reunión a otra. No, le tienen que dar un tiempito para que ese compañero descanse. Obviamente también esa pelea, en donde se pudo, no siempre tenemos las correlaciones de fuerza adecuadas, aún en el Estado, donde se pudo, se logró conseguir que se pague el Internet, se logró conseguir que las máquinas que se usaban en las oficinas fueran trasladadas a los ámbitos personales, con todo el resguardo que eso implica. Recordemos que eso es bien del Estado, no son bienes privados, no es que le está cediendo la propiedad del Estado a un individuo, no, le está entregando un elemento de trabajo a un compañero que el propio Estado lo está obligando a permanecer en casa. También en muchos casos se consiguió mejoras de como el tema del mobiliario, mesas y sillas adecuadas para estar muchas horas, en particular en el caso de los administrativos, para estar muchas horas frente a una computadora. Esos son logros que fueron dándose a medida de que esto fue avanzando y a medida que los compañeros tomaron conciencia de que no era tan fácil desarrollar el trabajo en la casa y que esto iba a perdurar. Obviamente nadie se esperó que íbamos a estar un año después hablando de todo esto. Pero sí ya por julio veíamos que la cosa no iba a durar 2 o 3 meses como se suponía inicialmente, sino que iba a tener un lazo, por lo menos, que duraría hasta fin de año. Ahora, ¿qué emergieron también? Otras circunstancias que aquí emergen y que creo que hay que irlos poniendo sobre la mesa. Aunque consigamos que todos los trabajadores y las trabajadoras se les garantice los mismos derechos que tenían cuando hacían trabajo presencial, empiezan a emerger las diferencias que hay adentro de los ámbitos de trabajo. Empieza a emerger aquel que tiene una casa un poco más grande que aquel que tiene una casa más chica, aquel que tiene familiares a cargo, a cuidado, pueden ser adultos o pueden ser niñes, de aquel que no les tiene. Empiezan a emerger cuestiones de género, porque obviamente si aparecen niños, muchas veces quienes más tiempo le dedican a las niñas son las mujeres y no los hombres. Con lo cual empiezan a aparecer también diferencias en cuanto a la productividad, si uno pudiera utilizar algún término para medir la productividad en un caso administrativo o en otros casos de tipo operativo. Y esto empieza a emerger también con otro tipo de cuestiones, que también tenemos que en algún momento ponerlas sobre la mesa. Lo que es la salud psicofísica. La salud psicofísica, si no tenemos justamente una de las grandes peleas, histórica pelea, recuerdo
el sindicato de comercio y la silla, elemento fundacional del sindicato de comercio, la silla, digo, si hoy no hablamos de una silla ergonómica para pasar 4, 5, 6, 8 horas sentado frente a una computadora, si no hablamos de lentes adecuados o protectores de pantalla, empiezan a aparecer desgastes físicos, empiezan a aparecer cosas que ya existían antes, pero de una manera más exacerbada, como es problema en las manos, artrosis, reuma, problemas en la espalda, ¿sí? Producto de estar tanto tiempo en una determinada posición. Pero también empiezan a emerger otro tipo de problemas que de índole psicológico, ¿sí? Producto del encierro, producto de que muchas veces es difícil controlar esas 8 horas de corrido, y muchos compañeros y compañeras han dicho, a mí me conviene, porque de esa manera puedo almorzar con mi familia, de esa manera puedo compartir las clases con los chicos, y terminan arrancando a las 6 de la mañana y son las 8 de la noche y siguen laburando. Y no hubo parate en el medio, porque nunca dejaron de hacer algo, aunque no siempre ese algo fuera relacionado con el trabajo, pero está relacionado con el otro tipo de trabajo que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el trabajo reproductivo, que es el cuidado de los familiares, que es el cuidado de la casa. Entonces, si uno tiene ahora ya, en lugar de una jornada de trabajo acotada, donde uno sabía cuándo arrancaba y sabía cuándo terminaba, ahora tiene que se levanta y ya tiene que estar mirando los mensajes que le llegaron al celular. Se sienta frente a la computadora tomando mate o tomando un café y ya arranca con reuniones. Sigue con un montón de otras actividades vinculadas al trabajo y vinculadas al hogar. Y termina hacia la noche. Emerge un cansancio fenomenal, producto de una jornada extendida, producto de un encierro extendido y producto también de que es una sobrecarga lo que está ocurriendo acá y que eso va afectando a la salud psicofísica de los trabajadores. ¿Y cómo hacemos? Creo que acá también tenemos que darnos, digo, lo planteo como trabajador, digo, una cuestión es cómo controlamos que se cumpla la norma y qué norma tenemos que tener, ¿sí? Desde un punto de vista por ahí, charlando con ustedes que son inspectores de trabajo, bueno, tenemos que ver cómo racionalizamos esta norma y en ese sentido hay que limitar la extensión de la jornada laboral y ser taxativo en eso. En algunas empresas, les comento, ya el VPN, esto es la forma que se utiliza para acceder en forma remota a una red local, tiene un horario y por fuera de ese horario uno no puede acceder. Eso es una forma que podemos exigirle a la patronal que implemente, cosa de que no dependa del trabajador a qué hora se conecta y a qué hora no se conecta. Que esté automatizado, a tal hora se abre y a tal hora se cierra, como si uno quisiera entrar a una fábrica. La fábrica no va a entrar a cualquier hora. Hay horario para ingreso y hay horario para egreso. Pero también tenemos que organizarnos nosotros para compartir nosotros y saber cómo están nuestros propios compañeros. Y eso no es nada fácil. Porque lo que habitualmente hacíamos los gremios, que era reunirnos en asamblea y charlar o recorrer los ámbitos de aquellos que somos delegados, que tenemos alguna función, recorrer los distintos lugares de trabajo, sean oficinas, sean talleres, sean laboratorios, e ir viendo cómo están los compañeros, y de ahí nos nutríamos también de todas las quejas y malestares. Ahora hay que ir levantando el teléfono, mandando WhatsApp, armando grupos, mandando correo electrónico para saber cómo están. Y muchas veces, si uno no tiene una charla frente a frente, no le cuentan los compañeros y las compañeras cómo están, o les cuentan parcialmente. Y ese parcialmente es una bomba de tiempo que termina 1 mes, 2 meses después, detonando cuando el compañero o la compañera ya está quebrada, o está quebrado, ya está quemado. Entonces tenemos que también buscar, y en eso me parece muy interesante que se plantee un proyecto de ley a nivel provincial también, porque tenemos que avanzar en eso, pensar a futuro, lo que
a partir de la experiencia que ya estamos teniendo los gremios en todos los ámbitos, ¿sí? Y está claro que también tenemos que resguardar a aquellos que no pueden hacer trabajo remoto, porque el tipo de tarea que realizan es imposible de realizarlo en forma remota. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le preservamos a ese compañero su trabajo? ¿Cómo le conservamos a ese compañero su puesto? ¿Y cómo aseguramos que esa empresa le siga pagando? Porque si ese compañero, por no poder realizar sus tareas, deja de cobrar, va a salir a buscar algo. Con lo cual entramos en la contradicción si le decimos que se guarde para preservarse y para contener esta pandemia, y por otro lado le deja de cobrar, termina saliendo a la calle y nos salió el tiro por la culata. Entonces, nada, quería meter un poco más, esto puede dar para muchos lugares, pero quería meter un poco de condimento, darle un poco de picante a esto, porque es bastante más complejo. Yo estoy permanentemente en una cuestión tecnológica por el ámbito que me tocó vivir, y hay muchas más variantes de las que uno por ahí ve en los términos generales, y me parece que es bueno empezar a ver cuáles son las otras cosas. Recién hablaban de aquellos que trabajan en aplicaciones. Bueno, eso son cuestiones nuevas, y eso tenemos que mirar muy bien a ver cómo funciona, porque muchas veces no siguen las lógicas a las cuales estábamos acostumbrados a tener en cuenta. Nada, gracias compañeros, y cedo la palabra. Gracias, Andrés, muy amable. Jorge. Sí, bueno, había un compañero de la CGT regional, sí, acá tengo datos. Sí.